Muy, pero muy buenas tardes tengan todos los que están ahí en el chat. En esta tarde, cuando son aquí las 2 de la tarde con 8 minutos hora mexicana, vamos a estar llevando a cabo un debate entre Luis Alfinger y Tito Martínez. El tema del debate es, ¿enseña Juan 1.1 la existencia de un solo Dios o de dos dioses? Ese es el tema que vamos a estar llevando a cabo, esa es la premisa, Juan 1.1. Y para ello, pues aquí estaban conmigo ellos dos. Vamos a que ellos se presenten, cada uno va a tener un minuto para su presentación. Vamos con la presentación de Luis Zambrano Alfinger. Adelante, Luis. Bueno, muy buenas tardes tengan todos y buenas noches en los que ya es de noche. En esta tarde, mi nombre es Luis Zambrano Alfinger desde Venezuela. Esperemos que sea de bendición este pequeño diálogo debate, que sea de bendición para poder transmitir una idea, un argumento y que todo salga de una manera satisfactoria. Mi denominación es bautista, soy teología reformada. Sin más que decir, bueno. Ok, gracias Luis Alfinger. Y ahora vámonos hasta allá. Buenas noches, Tito. Hasta allá, hasta España. Adelante, tienes tu minuto de presentación. Pues buenas noches a todos. Un saludo a Alfinger y también a ti por moderar el debate. Y bueno, como sabéis, soy Tito Martínez, de aquí de España. Y bueno, más que un debate, me gustaría que fuera con Luis una charla doctrinal, ¿no? Que bueno, va a estar cronometrada, como sabéis, 5 minutos cada uno, pero bueno, más bien una charla doctrinal. Porque debate, cuando decimos debate, es como una pelea, ¿no? Entre él y yo, y no quiero que sea una pelea, quiero que sea un diálogo doctrinal, en busca de lo que dice realmente la Sagrada Escritura. Así que espero que sea así. Y luego, pues al final del debate, que cada oyente, que cada uno que lo vea, pues saque sus propias conclusiones de qué es lo que realmente enseña ese importantísimo texto que es Juan 1.1. Esa es mi presentación. Muy bien, gracias Tito. Y bueno, les recuerdo, ¿verdad? Ya como Tito lo acaba de mencionar, evitemos el ad hominem, evitemos el ataque personal, ataquemos el argumento, evitemos atacar a la persona. Bueno, el formato va a ser el siguiente, cada uno va a tener 7 tiempos de 5 minutos. Los primeros 5 minutos, les aclaro, son para argumentar. Por ejemplo, empezaría Luis Alfinger con sus primeros 5 minutos, va a argumentar porque él cree que Juan 1.1 enseña la existencia de un solo Dios. Después daremos paso a Tito Martínez y él nos va a enseñar en sus primeros 5 minutos porque él cree que ahí hay dos dioses en Juan 1.1. Entonces, bueno, ya sin más que agregar, vámonos a los primeros 5 minutos de argumentación de Luis Zambrano Alfinger. ¿Quieres que te avise cuando te falte un minuto o cuando te falten 2 minutos? Un minuto para concluir la idea. Ok, perfecto. Entonces, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo acá. Apago mi micrófono yo. Bueno, ok, voy a hacer una introducción y entonces voy a lo que es la presentación argumentativa. Todo esto viene de acuerdo a la idea de un debate que se tuvo en este mismo canal referente a Juan 1.1, que mi persona lo tuvo con un monarquiano dinámico. Entonces, en lo que es el tema, la deidad es única. Esto se tiene que entender como lo que es ser, sustancia, y en el punto de Juan 1.1, que me imagino que es donde se tiene que hablar completamente, es en la segunda cláusula, en donde aparecen dos personas. Viéndolo bien, el ser de Dios es su naturaleza, su sustancia, el componente de Dios, lo que es el género de Dios completamente. Ahora, lo que es lo personal en griego, ese término, ese género está en masculino. Cuando se habla del ser de Dios, se está hablando únicamente de lo que es la sustancia, la naturaleza. Esto lo tengo que repetir varias veces para no caer en lo que es la distinción o en una falacia. La misma sustancia. Nosotros creemos en un solo Dios. Monos en griego, único. Un solo Dios supremo, es lo que nosotros creemos. Ahora bien, en este texto, en la primera cláusula, se lee en lo que es enargin, que es el principio. Este principio, y tengo que comenzar así en la primera cláusula, es en lo que el sujeto, que es el núcleo de todo el versículo, del versículo 1 y versículo 2 están juntos, porque es un quiasmo. Entonces, en lo que es el núcleo del sujeto, que es el logos,
siendo la persona, el núcleo, el sustento. O sea, el verso es el sujeto logos. En primera cláusula vemos que hay un artículo referente a ese verbo copulativo, que es cualitativo, que era. O sea, cuando hablamos de ese verbo, estamos hablando de una circunstancia que ya él existía, ya él estaba. Esto en realidad no toca tanto el tema en lo que nosotros nos respecta, pero sí en la segunda cláusula. Qué bien, yo tengo que comenzar por aquí, por la primera cláusula. Viendo la primera cláusula, tenemos entonces enargin o logos. Eso significa que él estaba en el principio. Vuelvo y lo repito, ¿en qué principio? En el principio de todo. No era que existía un principio donde todo comenzó. Pues ese verbo es predicativo, ese verbo es copretérico, que en griego sería imperfecto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Antes, fue, será, es, tiempo presente, ya siendo algo que existe, siendo que él todavía existe. Entonces, cuando se habla de esto, se está hablando de la cualidad de tiempo, del tiempo del ser de Dios, del tiempo del sujeto allí que se nombra, porque en la tercera cláusula, que después la tocaré entonces, viene el punto de que él es Dios. Siendo el sujeto núcleo logos, entonces tenemos que él es Dios. Bueno, véase bien, en la tercera cláusula no está ese artículo definido, que sabemos que lo colocan en el October. Pues es una cualidad, una atribución de Seos. O sea, Seos es la cualidad de logos. Entiéndase todo esto bien. Cuando estamos hablando de naturaleza del verbo, estamos hablando de que él es Dios. Estamos continuamente haciendo la referencia en las preguntas. ¿En qué principio estamos hablando de quién? Del logo. ¿Quién es el logo? Él es Dios. ¿De cuánto estamos hablando? De un solo sujeto, es decir, el logo. Entonces, cuando hablamos de este sujeto, tenemos que entender que Juan 1.1, ahí en el segundo versículo nos habla de la creación. Entonces, en Juan 1.1 nos está colocando solamente un solo Dios. Gracias, mi hermano. Entonces, redondeo y culmino en la forma de que, primero y principal, hay que entender y saber qué es el ser de Dios. O sea, ser de Dios no es lo mismo que una persona. Prosopón es una cosa y ser en griego se está hablando, cuando se habla de Dios, se está hablando de sustancia, se está hablando de naturaleza, se está hablando de lo referente al griego de lo que es theos, que es teo en griego, se escribe, pero se dice theos. Entonces, cuando se habla de él, se está hablando de ese único Dios judío, bajo un contexto judío. Hasta ahí te lo dejo. Alex, una pregunta. Alex, una pregunta. Sí, dime. Dime. A ver, yo ahora respondo a lo que ha dicho Alfinger o no. Todavía, ya en el segundo tiempo. Ahorita vas a exponer, ahorita no vas a explicar tú por qué. Ahora solo exponer y luego le respondo a él. Vale. Exactamente. Ahorita no vas a explicar por qué crees tú que ahí hay dos dioses en Juan 1.1. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué el enoteísmo enseña eso? O sea, eso es lo que ahorita no vas a explicar en 5 minutos. Bueno, si ya estás listo, bueno, cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. Vale, bueno, vamos a ver, ¿por qué los cristianos, los verdaderos cristianos enoteístas, creemos que Juan 1.1 habla de dos dioses? Pues por una razón muy sencilla. Y esto que voy a explicar lo va a entender hasta un crío de 3 años o 4 años. Así de sencillo. Simplemente yendo a la traducción literal del griego al español. Hay que ir al texto griego. Y bueno, antes de comenzar, quiero decir que yo no soy de esta organización de los llamados testigos de Jehová, porque pueden confundir y decir, bueno, este es testigo de Jehová. Yo no soy testigo de Jehová. Ojo, los testigos de Jehová también enseñan que Juan 1 habla de dos dioses, ¿eh? Yo en eso coincido con ellos, pero no soy de esta organización, ¿vale? Yo no soy testigo de Jehová y nunca lo he sido. Bueno, dicho esto, pasemos a Juan 1.1, leído directamente del griego al español. Es una traducción literal, ¿vale? Dice así. Lo he tomado de la Word, de la Enciclopedia Bíblica Electrónica. En principio era la palabra, o el verbo, que es lo mismo. Y la palabra era hacia a el Dios. Atención, con el artículo. A el Dios. Y luego mira lo que dice. Y Dios era la palabra, es decir, el verbo era Dios. ¿Queda clarito? Está haciendo el texto griego escrito por el apóstol Juan una clara diferencia entre el Dios con el artículo y Dios sin el artículo. Al verbo se le llama Dios
nosotros creemos, por supuesto, en la divinidad de Cristo, claro que creemos que Cristo es Dios, esto que quede claro, lo quiero dejar bien claro desde el principio, incluso hasta los testigos de Jehová enseñan que Cristo es Dios, que el verbo es Dios, es un Dios, claro que sí, eso es verdad. Pero atención, se le diferencia de el Dios en Juan 1.1. Claramente, ¿qué es lo que ha ocurrido? En las traducciones, como por ejemplo la Reina Valera y otras muchas traducciones. Atención a lo que voy a decir. Los traductores han eliminado de un plumazo, han borrado el artículo él, y lo han traducido. Micrófono. Ahora, como por ejemplo lo ha traducido la Reina Valera de forma falsa. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así es como lo ha traducido la Reina Valera y otras muchas traducciones. Pero resulta, señores y señoras, que han borrado el artículo. El texto griego dice que el verbo estaba con el Dios. Joteos en griego, con el Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. La palabra era Dios. Dios era la palabra. Es decir, a Cristo, que como todos sabemos es el verbo, y este verbo se hizo carne, es el Señor Jesucristo, se le llama en Juan 1.1 Dios. Dios, no se le llama el Dios con el artículo. Ahí lo tenemos, están mencionando a los dos dioses. El Dios con el artículo, que es el Padre Celestial, evidentemente, el Dios Supremo, y se le diferencia del verbo, de Dios. Al verbo se le llama Dios, sin el artículo. Y esto es importantísimo, porque significa que Juan 1.1 está hablando de los dos dioses, estos dos dioses eternos, porque yo sí creo en la eternidad del verbo, en la eternidad de Cristo, como también lo cree Alfinger, él, aunque sea trinitario, pero cree también en la eternidad del verbo. Yo también creo en la eternidad del verbo. Son dos dioses eternos que siempre han existido juntos, pero el Padre es el Dios supremo. Supremo. No hay otro Dios como el Padre Celestial. Por eso en Juan 1.1 se le llama el Dios, con el artículo, el Dios, joteos en griego. Y al verbo no se le llama el Dios, se le llama Dios sin el artículo, haciendo una clara diferencia entre el Dios supremo y el verbo que es el Señor Jesucristo. La prueba irrefutable, absoluta, de que ahí está mencionando a los dos dioses eternos que son el verbo y el Dios supremo que es el Padre Celestial. Bueno, aunque ahí no se le llama Padre. Él vino a ser el Padre de Jesús cuando lo engendró en el vientre de María, cuando lo introdujo en el mundo, ¿de acuerdo? Como dice Hebreos capítulo 1. Pero ahí tenemos a los dos dioses, es como Juan 1.18, ahí también se menciona a los dos dioses, los mismos. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le da a conocer. ¿Cómo se le llama a Cristo? El Dios unigénito. Y se le diferencia del Dios invisible. Al Padre nadie le vio jamás, a Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ahí lo tenemos, los dos dioses. Igual que en Juan 1.1, dos dioses. Juan 1.1 no habla de un solo Dios, porque aparece el artículo para el primer Dios. Y el verbo estaba con el Dios, que esa es la correcta traducción. Estaba con el Dios y el verbo pues era Dios, era un ser divino, era un Dios, efectivamente. Que aquí no voy a entrar yo si la correcta traducción es un Dios o es Dios, es que es lo mismo. Es lo mismo. La clave está en el artículo, él, que ha sido borrado en las traducciones católicas y las traducciones evangelocas. Ha sido borrado, eliminado. Los traductores lo han borrado. ¿Para qué? Para engañar a la gente diciendo que solo existe un Dios ahí en Juan 1.1. Y no se está hablando de un Dios, se está hablando de dos. De dos. Al verbo, primero se menciona al verbo que estaba con el Dios. No dice que en el principio fuera creado el verbo, no dice eso. Dice, en el principio era el verbo, es decir, el verbo es eterno, no forma parte de la creación. Pero este no es el tema del debate, esto lo quiero dejar claro. Estamos hablando si Cristo, el Señor Jesucristo, el verbo es un Dios, son dos dioses los que se mencionan en Juan 1. Ese es el tema del debate. Cuidado, no es la eternidad del verbo, ¿de acuerdo? Entonces ahí se mencionan a los dos dioses. El Dios con el artículo, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, en la cabeza de Cristo, como sabéis, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y al verbo al cual se le llama Dios, simplemente sin el artículo. Sin el artículo. ¿Queda clarito? Hay que ir siempre al texto griego, lo que dice el griego.
Si nos vamos a traducciones, esas traducciones pueden estar falsificadas, como ocurre, por ejemplo, con la Reina Valera y con otras muchas traducciones católicas. Están falsificadas. Han borrado el Disculpa, artículo. Tito, ¿cuánto llevas? Disculpa, ¿Dime? ¿cuánto llevas de tiempo? ¿Cuánto llevas de tiempo? Es que no tengo ni idea. No está aquí Alex. Ah, se salió. Se salió. Bueno, pues venga, ya No paso sé palabra. cuánto. Habla tú, Alfinger. No sé Sí, si pero estará necesito grabando. saber cuánto, para yo después tomar tu tiempo. Mira, escucha, Alfinger, lo que te voy a decir. Tómate el tiempo que te dé la gana. A mí no me gustan las cosas cronometradas. Tú habla y luego cuando termines de hablar dices paso palabra y yo te respondo. Ala, ya está. Asunto resuelto. Vamos a llevarla bien. Ah, exacto, dale. Entonces comienzo Espera, entonces ¿no a se oye? responderte. Ahí llevo yo aquí el tiempo. Ajá. Espera un momento. Bueno. Espera un momento. ¿Me escuchas? Ajá. Es que sí. no me funciona esto. Espera un momentito. Pero sí te escucho. Sí, ya, pero es que yo no te escucho por aquí. Espera. A ver qué ha pasado aquí, porque es que esto no te escucho por aquí. Un momentito. A ver, ahora. Creo que ahora. Ahora sí, ahora ¿Se escucha? sí. Ahora sí. Dale. Está bien, ahí llevo el minutero. Bueno, entonces voy a comenzar. Ahora me toca refutar tu parte. Bueno, aquí entonces el asunto del dilema está en la segunda cláusula, que fue lo que yo pensé exactamente. La segunda cláusula siempre es en contra de los testigos de Jehová y en contra también de los solo Jesús unicitarios. Pero aquí en este punto, decir que el logos sí tiene artículo o logos, dice, es el artículo o, algunos lo llaman o logos. Ahora, el asunto es decir que porque theos o theos o totheos tenga artículo, entonces se está hablando de otro Dios. Ahí es donde recae el peso. O sea, porque si vamos al contexto histórico, Juan fue el que escribió esto. Y Juan era un judío monoteísta. Primeramente el contexto histórico. Si Juan, siendo judío monoteísta, creía en Deuteronomio capítulo 6, el Shema, y siempre se presentó, por ejemplo, en Isaías 43, siendo un único Dios, entonces Juan, escribiendo este evangelio, no puede ser que él coloque dos dioses. Aquí es donde viene la distinción. Se está hablando de dos personas. O se está hablando de dos personas o se está hablando de dos dioses. Pero Juan, los judíos nunca iban a creer en dos dioses, los judíos. Exactamente, un judío que escribe aquí es monoteísta. Aquí es donde viene el punto de vista de que si es Juan monoteísta y yo buscándola, literalmente, te os puede llevar allí. ¿Por qué? Porque la preposición de movimiento está diciendo que el verbo, el logo, la palabra, está unida a ese theos, a Dios. O sea, estaba en sustancia unificada. Es más, la relación es íntima. La relación, cuando habla de la preposición, que es prosopón, cuando habla de esa preposición en griego, se está hablando de unificación. Entonces, cuando se está hablando, que algunos dicen que es cara a cara en algunas versiones, pero igual, se está hablando, y lo vuelve a repetir en el capítulo 1, lo vuelve a repetir, se está hablando de una confraternidad. Juan 1.18, en Juan 1.14 también lo coloca así, de esa manera. Entonces, cuando él lo está hablando, ahí es donde viene el problema. El problema está en distinguir si es persona o es Dios. O sea, si son dos personas o si son dos dioses. De caer en el tema de que si son dos dioses, entonces tendrías que demostrar que los judíos, o sea, porque controlarlo de esa manera. Ahora, yo puedo decir que son dos personas. Yo lo puedo decir. ¿Por qué? Porque yo tengo al Padre y al Hijo. En este punto, que es lo que tanto los unicitarios se enredan, ellos creen que el Padre es el mismo el Hijo. Los unicitarios creen eso. Eso es patripacianismo. Pero yo puedo decir, yo como trinitario puedo decir que el Padre y el Hijo. Yo tengo dos personas. Entonces yo tengo al Logos y también tengo al Padre. Dos personas. Entonces, si yo digo que la cláusula 2 está hablando de dos dioses, yo siendo en este punto, yo te tendría que decir, demuestra que son dos dioses. Demuestra que son dos dioses. Ahora, si tú me presentas
vamos a poner los paralelos de idea o los paralelos del versículo. O sea, los paralelos que van con el versículo y no nos salimos del versículo. O sea, el versículo me está demostrando que hay dos personas, desde mi punto de vista. Ahora, tú tienes digamos, la base de decir, mira, son dos dioses por esto y por aquello. Bueno, hasta ahí te lo doy, regreso, Ale. Vale, gracias, Alfinger. A ver, pon el cronómetro, Alex. Sí, aquí lo tengo en 0. En cuanto comiences a hablar, corre tu tiempo. Venga, ahora ya, comenzamos ya. A ver, que te demuestre que son dos personas divinas, dos dioses. Pero eso es que te lo he demostrado, Alfinger. Una persona divina, pon atención a lo que te voy a decir, porque esto que te voy a decir es extremadamente importante. A ver si lo entiende, porque esto que voy a decir hasta un crío de 3 añitos o 4 lo entiende. Espero que tú lo entiendas. Una persona divina es un dios. Un dios es una persona divina, ¿verdad? Dos personas divinas, ¿cuántos dioses son? Son dos. Y tres personas divinas, porque vosotros también enseñáis que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, cuando la Biblia enseña que es el poder de Dios, la fuerza activa de Dios, decís que es otra tercera persona divina. Si una persona divina es un dios, tres personas divinas son tres dioses, aquí y en el planeta Marte. Tres personas divinas son tres dioses. Por lo tanto, tres personas divinas no pueden ser un solo Dios. A ver, te lo he demostrado. Juan 1.1 está hablando de dos, no de tres, porque ni siquiera al Espíritu Santo se le menciona en Juan 1.1. De dos personas divinas, que son el Verbo, que es el Señor Jesucristo, como todos sabemos, y el Dios con el artículo estaba con el Dios, estaba con otro. Si tú estás, por ejemplo, Alfinger, estás con tu padre, tú no eres tu padre, ¿lo entiendes? Soy dos personas humanas. Lo mismo ocurre en el plano celestial. Cristo, que es el Verbo, estaba con el Dios supremo, que es el Padre. Y luego dice, y el Verbo era Dios. No dice, escucha bien Alfinger, no dice, y el Verbo era el Dios. Tercera cláusula, ¿verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Y el Verbo era Dios sin el artículo. Son dos entidades divinas, dos personas divinas las que se mencionan en Juan 1.1. Ese versículo es que es tan sencillo de entender que hasta un crío de 3 años lo entiende. Me han mencionado luego el judaísmo. Dices que el judaísmo, que los judíos, que eran monoteístas, que creían en un solo Dios solitario. Eso, Alfinger, es una mentira del diablo. El verdadero judaísmo es enoteísta y siempre lo ha sido. El monoteísmo es algo extraño, una teología diabólica falsa que se introdujo en el judaísmo, igual que se introdujo en el cristianismo. La Biblia nunca enseña que solo exista un Dios solitario. Nunca. Si hasta a los seres humanos en la Biblia se le llamaba dioses, como eran los jueces de Israel. A Moisés, Éxodo capítulo 7, verso 1. Mira, le dice Jehová, yo te he constituido Dios para Faraón. ¡Dios! Elohim. ¿Cómo que va a existir un Dios entonces? Es imposible. Si Moisés era un Dios, los jueces de Israel eran dioses. A los ángeles en la Biblia se les llama dioses, Elohim, hijos de Dios. Por lo tanto, ya no existe un solo Dios. Existen muchos dioses en los cielos y en la tierra, que son los hijos de Dios. No estoy hablando para nada de los dioses paganos, los dioses falsos del paganismo. Cuidadito, que nadie me malentienda. Estoy hablando de los hijos de Dios, que son dioses en la Biblia. Por lo tanto, ya no existe un solo Dios. Entonces, ¿por qué la Sema dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, es único? Porque la palabra único en la Sema hebrea, Deuteronomio 6.4, no significa solo. Significa que es el Dios supremo, es el Padre celestial. El Dios Jehová de la Sema hebrea, escucha bien Alfinger, no es ningún falso Dios trino, sino que es Jehová el Padre, el Padre. ¿Y por qué es el Padre? Porque Jesús citó la Sema para referirse al Padre celestial. Es el Dios supremo, no hay otro como él. Eso es lo que significa la palabra único. Es como si Alfinger dice, por ejemplo, mi padre... Te queda 1 minuto. Vale, gracias. Mi padre, imaginaos que dice Alfinger, mi padre es único en el mundo. ¿Qué está diciendo Alfinger? ¿Que en el mundo solamente existe un padre? ¿Qué es el padre de Alfinger? No. ¿Por qué dice mi padre es único? Porque es el mejor de todos los padres, es el más grande de todos, el más importante. Exactamente tiene en la Biblia ese significado la palabra único.
único, el más grande, el todopoderoso supremo, no hay otro Dios como él, pero no niega la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre Celestial. Ese es el verdadero significado de la Shema hebrea. Por lo tanto, el apóstol Juan no era monoteísta. ¿Cómo va a ser monoteísta si digo que Jesucristo es un Dios, el Dios unigénito? Juan 1:18, al finger. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, y al Dios Padre nadie le vio jamás. Al Dios supremo, al Padre, nadie le vio jamás en la tierra. Y al Dios unigénito sí. Ahí tenemos los dos dioses. Juan 1:18. Es lo mismo. Paso palabra. Muy bien. Muy bien, vamos con lo que sería la tercera participación de Alfinger de 5 minutos, ¿cierto? Sí. Ok. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo, apago mi micrófono. Ok, tenemos que definir las palabras. Cuando se habla de personas divinas, eso se está hablando de una pluralidad de varios dioses. Eso está en Wikipedia, está en los diccionarios. El problema es dónde se presenta eso en la Biblia. O sea, la palabra personas divinas, dos palabras. Ahora, si yo estoy presentando un solo Dios, mono, ahora que es un Dios multipersonal, eso es otro tema, porque nosotros tenemos que definir qué es persona. Es el problema que tenemos con los solo Jesús, con los unicitarios, que ellos dicen que el Padre no es persona. Algunos. Entonces, cuando tenemos las características de persona, y tengo que ir para allá, porque persona no es Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro texto clave, tú dices que tienes dos dioses, pero yo digo que tengo dos personas. Entonces, voy a ir con calma para ir respondiendo. Entonces, dos dioses son personas divinas, pero la Biblia nunca enseña personas divinas. Nosotros tampoco. Yo estoy diciendo, el Hijo es una persona, el Padre es una persona. Ahora que son de la misma sustancia, como dije al principio, y misma naturaleza divina, es un solo Dios. Decir que, por ejemplo, las características de persona, emoción, voluntad, mente, pensar, entonces ahí tenemos a la persona del Padre siendo espíritu y tenemos a la persona del Hijo encarnado. Aquí el problema también está en saber que el Hijo, el Logos encarnado, se hizo hombre. Y sí, los judíos, por ejemplo, a mí me sacaron varias veces un versículo 8, 1 Corintios, 2 Corintios 8:4, creo, o 4:8, donde Pablo dice que tenemos un solo Dios. Y decir que tenían dioses, pero ¿en qué forma presentar a Jesucristo como Dios cuando lo iban a apedrear? Y en este punto hay que determinar vuelvo y repito, lo que pasa es que hay que nombrarlo. Ellos son monarquistas, pero también son monarquistas enoteístas. Ellos no conocen la subordinación. Entonces tenemos al Padre como cabeza y al Hijo. Eso es subordinación. Entonces cuando tenemos esto, estamos hablando no en referente a que este es un Dios y este es otro. Estamos hablando de responsabilidad. El Hijo tenía que morir en la cruz. Quien muere en la cruz no es el Padre. Eso es imposible. Quien muere en la cruz es el Hijo. Estoy hablando de la persona. Entonces yo tengo a la persona, Filipenses capítulo 2, con dos naturalezas. Una forma de Dios, dice, no forma de otro Dios. No forma de otro Dios, forma de Dios allí en griego. Y también tengo al hombre que se humilló. Eso es la keinoxia en griego, el vaciamiento. Entonces yo tengo allí en Filipenses capítulo 2 a un hombre de forma de Dios. Pero ¿cuál Dios? Aquí es donde también, entonces, cuando se habla también de Elohim, sabes que eso es una palabra en hebreo, cuando se habla ya en Deuteronomio, el uno allí es compuesto, pero sigue siendo uno. Es como decir que todo el mundo sabe esto. En Génesis hablaba de un solo pueblo con muchas personas. Cuando se habla de Elohim, allí se determina que es porque ahí, en ese punto, estaba hablando de los ángeles, de los salmos, del salmo presentándolo de manera irónica, dioses, creo que es el Salmo 82, dioses, jueces, les estaba llamando por sus malas decisiones, queriendo decir, sean olvidados de mí y ustedes tomen sus decisiones, que después Jesucristo se lo dice a los fariseos en Juan. Entonces ahí no está presentando, es que ustedes también son dioses. Ahí lo está presentando de manera irónica. A los ángeles siguen siendo ángeles. Ahora que son espíritus. ¿Por qué? Porque Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Ahí es cuando se coloca.
Gracias. Cuando se coloca el punto de vista, y no terminé, pero bueno, tenemos más tiempo, de que los ángeles son de esta misma, digamos, naturaleza divina, pero no son dioses. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Porque tenemos el Espíritu Santo somos dioses. Somos compartícipes de la divinidad, pero no desde un punto de vista que yo soy un Dios y tú eres otro Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Eso lo enseña Pablo. Hasta ahí te lo dejo para seguir, para ir al otro punto. Muy bien, te quedó medio minuto, pero ahí le deja, dice, bueno, vamos a lo que sería la tercera participación de Tito. ¿Cierto, Tito? Sí, sí, ¿Es tu Alex. tercera participación? Ok, es que como Sí. me salí, pues no me fijé bien. Vale. Entonces, en cuanto comiences a hablar, Tito, corro tu tiempo. Vale, comenzamos. A ver, en la Biblia a los ángeles se le llama dioses al fingir. Dioses, Elohim, se le llama Elohim. Son seres poderosos. Vamos, yo te voy a hacer una pregunta al fingir. ¿Tú sabes lo que significa la palabra Dios en la Biblia? Dios en español. El equivalente en hebreo es Elohim. ¿Sabes tú lo que significa la palabra Elohim? Significa poderoso, un ser poderoso. A los ángeles de Dios, se le llama Elohim, es decir, son seres poderosos, seres celestiales, son dioses. Por lo tanto, decir que ya solamente existe un Dios, un solo Dios solitario, pues es una mentira del diablo. Porque si a los ángeles en la Biblia se le llama Elohim, es imposible que exista un solo Dios. Lo que la Biblia enseña es que hay un Dios supremo, que es diferente, único, supremo, el más grande de todos los dioses. Luego dices tú, has dicho que esos jueces de Israel en el Salmo 82, cuando se les llama dioses, todos vosotros sois dioses, e hijos del Altísimo, se les llamaba dioses de forma irónica. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué tontería es esa que era de forma irónica eran dioses? Se le llama dioses. Y ojo, atención, Jesús citó el Salmo 82 en Juan capítulo 10, confirmándolo, que eran dioses. Yo pregunto, ¿los jueces de Israel dentro del pueblo de Israel eran seres poderosos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Porque eran Elohim, eran dioses, punto y pelota. Ya sabemos que eran seres humanos y se habían convertido en jueces injustos, pero eran dioses, se les llama dioses, y Jesús lo confirmó. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Dijo Jesús. ¿No te das cuenta? Eso que dices tú, de forma irónica se le llamaba dioses. ¿De dónde has sacado eso? Pero qué tontería es esa, de forma irónica. Eran dioses, eran seres poderosos para la nación de Israel. A ver, luego has mencionado la palabra hebrea Elohim, que significa un Dios compuesto. Pero vamos a ver, mira, al fingir, pon atención a lo que te voy a decir. Éxodo, abre tu Biblia, en Éxodo capítulo 7, verso 1. Le dice este Señor Jehová, le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. ¿Sabes qué palabrita hebrea se utiliza ahí? Elohim. Y ahora yo te pregunto, ¿qué pasa? ¿Que Moisés era un ser compuesto, una especie de monstruo con 3 cabezas? ¿O era una sola persona? ¿Verdad que era una? Y se le llama Elohim, se le llama Dios, porque se refería solo a uno, que era Moisés. Él era un Dios, un ser poderoso. Por lo tanto, si Moisés era un Dios, decir que solamente existe un Dios es totalmente falso, es mentira. Luego ha citado Filipenses capítulo 2, que no tiene que ver absolutamente nada con el tema del debate, que es Juan 1.1. Te ha desviado completamente del tema hablando de otros pasajes que no tienen que ver nada con este asunto del debate, que es si Juan 1 habla de uno o de 2 dioses. Y habla de 2, ya te lo he demostrado, 2 personas divinas. Si te lo he explicado en mi anterior participación, ¿no te das cuenta que el Padre y el Hijo son 2 personas divinas? 2 dioses. Una persona divina es un dios. 2 personas divinas, ¿cuántos dioses son? A ver, 1 más 1, ¿cuánto es? Es 2. 1 más 1 no puede ser 1. 1 más 1 es 2. Son el Padre y el Hijo, son 2 personas divinas, es decir, 2 dioses. Por lo tanto, ya no existe un solo Dios, existen 2 dioses. Y luego sin contar los ángeles, claro. Luego has citado 1 Corintios 8:6, dice que ahí se habla de un solo Dios. Mentira. Estás citando una traducción falsificada, diabólica, como es la Reina Valera. Lo que Pablo dijo es, para nosotros, sin embargo, hay un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas. Porque resulta, al fingir, que la palabrita solo, que aparece en la Reina Valera, no se encuentra en los textos griegos de 1 Corintios 8:6. Fue añadida por los traductores. Un minuto. Gracias. Añadida. Es decir, Pablo no dijo, no, para nosotros solamente existe un Dios, el Padre.
Eso no lo dijo Pablo. Pablo dijo, para nosotros hay un Dios Padre, punto y pelota, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Esa es la verdadera traducción de ese texto. Dos dioses, repito, son dos personas divinas. El Padre, como tú sabes, porque tú eres trinitario, el Padre es una persona divina, ¿verdad? Y Cristo, el Hijo de Dios, es otra persona divina, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Por lo tanto, ahí tienes a los dos dioses, el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo no pueden ser un solo Dios. Es como si yo digo, tú, Alfinger, y tu Padre son un solo ser humano. ¿Qué dirías si yo digo eso? Que soy un enfermo mental, ¿no? Que estoy agilipollado. Tú y tu Padre no sois un solo ser humano, sois dos seres humanos. Lo mismo ocurre en el plano celestial, el Padre Tiempo. y el Hijo. Dos. Paso por otro. Tiempo. Ok. Tiempo. Muy bien. Vamos ahora con lo que sería la cuarta participación de Alfinger. ¿Estás listo, Alfinger? Sí, Ok, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. aquí voy a matar a los unicitarios y los testigos de Jehová y también al monoteísta. Salmo 82, no es ironía. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Está llamando a los que juzgan mal. ¿Por qué? Porque más adelante dice, y vosotros decís dioses sois, hablando de manera irónica. Este es un salmo irónico. Este es un salmo irónico. No sabéis ni entienden, andan en tinieblas, son cimientos en tierra. Les está insultando el mismo Yahweh, diciéndole de manera irónica, ustedes se creen dioses. Citado por Jesucristo. Juan capítulo 10, ¿a quién? A los fariseos. ¿Por qué? Por lo mismo que estaban haciendo allá en el Salmo 82. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra te apedreamos, mala decisión están haciendo. Y entonces, ¿qué le cita él? Diciéndole lo mismo. Ustedes no entienden esto. Ahora, ¿por qué nombra los solos Jesús? Porque los solos Jesús utilizan este argumento circular llamando personas divinas, personas divinas, personas divinas, personas divinas. 30 veces diciendo personas divinas, la gente se lo cree. ¿En dónde? ¿Qué libro? ¿Qué autoridad trinitaria dice que nosotros creemos en personas divinas? ¿Qué versículo dice que nosotros creemos en personas divinas? ¿En dónde? Personas divinas. Personas divinas. Lo vuelvo a repetir. Personas divinas. Cuando ya yo dije, simplemente, esto es un argumento circular, muñeco de paja, porque no existe ninguna autoridad trinitaria que diga que nosotros creemos en tres personas divinas. Creemos en un solo Dios, en tres personas. Ahora, si tú quieres volver a repetir lo mismo, ya llevas 3 tiempos repitiendo lo mismo. Ahora mira, se tiene que entender que este argumento es circular, es un argumento solo Jesús, es un argumento, lo de los ángeles, esto se le va a llamar hermenéutica, siempre tengo que dar clase de hermenéutica. Contexto histórico, ¿a quién se le tenía que presentar Moisés como Dios? Al faraón. ¿Por qué? Porque al faraón tenía una autoridad que era sus dioses, entonces él se le dice, se le da la orden, preséntale como que si tú fueras más autoridad, más no se le dice, yo te estoy dando poder de que tú eres Dios. No se le dice eso. Se le está presentando un contexto, igual cuando se le llama Elohim, eso es un contexto hebraico, un contexto, lo que llaman, se me fue de la lengua, bueno, cuando es hebraico, se tiene que entender los por qué se le está diciendo, más no que se le está dando otra naturaleza divina, o otra sustancia divina, o otra esencia divina, que es lo que habla el Nuevo Testamento de Jesucristo. Por eso fue que estoy citando, que no me salí del tema, Filipenses capítulo 2, porque se tiene que entender que estamos hablando de un logos, del versículo 1, no de ángeles, ni de Moisés, ni nada de eso. Y entonces yo sigo en Juan capítulo 1, donde se está citando un logo con dos naturalezas. Exactamente. Ya he explicado lo de Moisés, ya he explicado de los ángeles. No quiero más eso de que personas divinas, personas divinas, personas divinas, personas divinas. Tú eres una persona divina, yo soy una persona divina, todos somos personas divinas. Por Dios. Vamos a buscar Wikipedia. Abro Wikipedia y busco que es una persona divina. Es un Dios. Eso es lo que quiere decir. Ahora yo estoy presentando un solo Dios. Un solo Dios. Aquí en este debate sería dos. Dos personas. Dos personas. Características de persona. Emoción. Mente, que es de pensar, que fue lo que el Señor tuvo cuando lloró y todo esto, se cansó y todo esto, y voluntad de tomar decisiones. El Señor tuvo la decisión de ir a la cruz del Calvario, y también me falta una, los sentimientos y todo esto tiene que ver con la persona. Entonces no es que él era una persona voladora con poderes mágicos ni nada de eso, porque yo estoy hablando de la keinoxis, porque él, siendo en forma de Dios, se humilló hasta los humos. Entonces él no se paró y dijo, mira, yo también soy Dios como el Padre.
cuando hablamos del Padre, automáticamente hablamos de dos personas. Porque yo dije ya en la segunda parte, que yo lo dije, y eso quedó grabado, yo no puedo decir que el Padre es hijo. Si yo digo que el Padre es hijo, soy patripaciano. Entonces, ya concluido esto, creo que no se me escapa nada. Lo de 1 Corintios. Que no diga solo en griego, eso no tiene nada que ver, porque él le está diciendo, bueno, se está colocando y añadiendo la palabra supremo. ¿En dónde? ¿En qué texto? Supremo. Si Pablo está hablando de su Padre, o sea, como Dios. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Tenemos un solo Dios, el Padre, lo cual yo también lo creo, lo cual también lo creen todos. Entonces, él no está queriendo decir, tenemos un solo Dios porque creemos en varios dioses. Eso es un muñeco de paja levantado para automáticamente decir que hay varios dioses. Eso es todo. Muy bien. Vamos ahora con la cuarta participación de Tito Martínez. ¿Estás listo, Tito? Sí. Ok, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Vale, le voy a contestar al Finger por el final. A ver, muchacho, a ver si te enteras. Que la palabra solo, que no se encuentra en 1 Corintios 8:6, míralo tú mismo en cualquier versión interlineal del griego al español, que fue añadida por los traductores para falsificar las palabras del apóstol Pablo, para pervertirlas, diciendo la mentira del diablo de que solo existe un Dios. Y Pablo lo que dijo, porque para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas, que es muy diferente a decir, para nosotros hay un solo Dios que es el Padre. Es muy diferente. La Biblia nunca dice que solo exista un Dios, que es el Padre, ¿no? Eso jamás lo dice la Biblia, dice que hay un Dios. ¿Y por qué es el Dios supremo? Porque tú dices, no, es que ha dicho Tito Martínez, ha hablado del Dios supremo y la Biblia no habla de ningún Dios supremo. ¿Pero qué estás diciendo? Si Jesús dijo, porque el Padre es mayor que yo, Juan capítulo 14. Luego dice en otro versículo, porque el Padre es mayor que todos, y que todos los dioses del universo. En Apocalipsis capítulo 3, verso 12, por 4 veces en un solo versículo Jesús le llama a mi Dios al Padre Celestial. El apóstol Pablo en sus epístolas dice al Padre, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Cristo resucitado, al Finger, a ver si te enteras, tiene a un Dios sobre él, que es el Padre. No hay ningún falso Dios, tiene una especie de monstruo con 3 cabezas. Es un Padre celestial, una persona divina. Y luego han vuelto a mencionar Filipenses capítulo 2, que Filipenses capítulo 2 no tiene que ver nada con Juan 1:1, está hablando de la kenosis, que Jesucristo, estando de condición divina en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, nada más. Este Dios, que tenía condición divina, porque esa es la correcta traducción, tenía naturaleza divina, se despojó de ella, de su gloria, y se hizo hombre, parecido a los hombres. Fijaos, no dice igual a los hombres. Había algo que le diferenciaba de los hombres, del resto de hombres. Y era que él nunca pecó y nosotros hemos pecado. Por eso dice hecho semejante a los hombres. ¿Lo entiendes? No tiene que ver nada con Juan 1:1. Jesús tenía condición divina cuando estaba en el cielo, luego baja a la tierra en forma de hombre. Cristo resucita, lo resucita el Padre Celestial y recobra esa condición divina que tenía en el cielo. Eso es lo que enseña Filipenses capítulo 2. Y luego atención a lo que voy a decir ahora. Escucha bien, Alfinger, para que vean toda la contradicción, la tontería que ha dicho Alfinger. Ha dicho literalmente, lo tengo aquí escrito, lo he escrito, ¿eh? Ha dicho que los trinitarios no creen en 3 personas divinas. Y luego ha dicho Alfinger seguidamente, ha dicho que los trinitarios enseñan que creen que hay 3 personas divinas, pero como enseñan ellos, embutidas en un solo Dios. Dicen que esas 3 personas divinas forman un solo Dios. O sea, primero dice Alfinger que los trinitarios, como él, dice que no creen, que no enseñan que son 3 personas divinas. Y seguidamente dice todo lo contrario. Dice que los trinitarios enseñan que son 3 personas divinas, porque es lo que enseñáis vosotros, que el Padre es una persona divina, el Hijo es una segunda persona divina y según vosotros el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Entonces, ¿por qué tienes que mentir diciendo que vosotros no enseñáis que son personas divinas? ¿Pero qué estás diciendo Alfinger? ¿Qué contradicción es esa? Claro que enseñáis que son 3 personas divinas, pero que al mismo tiempo forman un solo Dios. Eso es lo más ridículo y más falso de toda la historia de la humanidad. 3 personas divinas jamás podrán ser un solo Dios, ni aquí en la Tierra, ni en el planeta Marte. 3 personas divinas son 3 dioses. No son una sola persona divina, un solo ser divino. Es como si yo digo, yo que sé, que Alfinger, su padre y su madre son un solo ser humano. Diríais que soy un subnormal, ¿no?
Pues igual pasa con la familia celestial. El Dios Padre y Jesucristo son dos personas divinas, dos entidades divinas, dos dioses, que es lo mismo. Un minuto. Gracias. Y el Espíritu Santo, pues es el poder del Altísimo, no ninguna tercera persona divina. Pero bueno, esto es tema de otro debate. A ver, Alfinger, ya para terminar, que Dios es Elohim en hebreo. Y los jueces de Israel, Salmo 82, eran seres poderosos. Elohim significa poderoso. Eso es lo que tú no entiendes, no te entra en la cabeza. Elohim, grábatelo bien. La palabra hebrea Elohim significa un ser poderoso, que puede ser celestial o puede ser terrenal, como eran los jueces de Israel. Eran dioses terrenales. ¿Por qué? Porque tenían poder dentro del pueblo de Israel. Lo que pasa es que se habían convertido en jueces injustos, así de sencillo. El Salmo 82 está hablando de dioses terrenales, como eran los jueces de Israel. Por lo tanto, decir que solamente existe un Dios, repito, es una mentira del diablo. El monoteísmo es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. La verdadera teología bíblica es el enoteísmo, que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, Tiempo. el Dios más grande de todos. Paso palabra. Muy bien, vamos ahora con lo que sería la quinta participación de Luis Alfinger. ¿Estás listo, Alfinger? Sí. Ok, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Voy con calma. La religión judía se divide, creo que en 14 ramas, hoy en día. En los tiempos de Pablo se dividía era en sectas, los fariseos, los saduceos. Los apóstoles eran monoteístas. Que hubiera judíos que creían en dioses, eso es otro rollo, otro asunto. Lo que yo me sitúo es en los apóstoles. Efesios capítulo 4:20, punto número 1. Volvemos al tema y medite la razón. Salmo, bajo un contexto histórico, está hablando de jueces injustos. Una cosa es socialmente un poder, como el presidente de una república, el gobernador de un estado, de una provincia, y otra cosa es una naturaleza divina. Y ve como yo lo digo. ¿Por qué? Una cosa es un ser llamado Yahweh, con esencia, naturaleza y sustancia, Hebreos capítulo 1. Una cosa es un ser llamado Yahweh y otra cosa es decir que son tres personas, algo que yo nunca he dicho. Yo dije, dame la autoridad, voy a ir con calma, dame la autoridad, o sea, el diccionario, el exegeta, el comentario bíblico, donde la Trinidad dice que creemos en tres personas divinas. Esto tú lo volteaste, eso se le llama muñeco de paja. Dame la autoridad, o sea, no me digas, el trinitario de la esquina dijo, o yo debatí con un trinitario. Ya yo conozco eso. Yo quiero una autoridad, pero una autoridad seria, porque yo sé que tú la debes de tener, si es que la tienes, que diga, mira, la Trinidad es tres personas divinas. Así, en plural, en plural. Ahora, ¿qué es la Trinidad? Oye, siempre hay que decirles esto. Un Dios multipersonal. Eso es la Trinidad. ¿Que por qué son tres? Bueno, por las características que presenta, más nada, es otro tema. Características que ya he explicado. Vamos a la subordinación. Medite la razón en Filipenses capítulo 2. Medite la razón. ¿Por qué digo esto? Porque tú dices que solamente, yendo a 1 Corintios, escúchese bien lo que yo estoy diciendo. Escúchese bien. Yo no estoy añadiendo la palabra solo. Yo estoy diciendo, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo dice, tenemos un solo Dios. Ahora, que se coloca la palabra solo, ok, quítala. Quitemos la palabra solo. Quitémosla. ¿Qué dice Pablo? Tenemos otro Dios supremo o un Dios nada más supremo llamado el Padre. Estaría yo añadiendo. Así como tú dices que estamos añadiendo solo. Ahora, ¿qué dice Pablo? Dios el Padre, creador, etcétera, todopoderoso, etcétera. Atributos de Dios, atributos del Padre. Así como el Hijo tiene sus atributos divinos. Pero esto quiere decir que es otro Dios. Son los mismos atributos en una regla. Como el Padre tiene estos atributos, el Hijo también los tiene. Coeternos, coiguales. ¿Se entiende esto? Por eso es que tengo que ir lento. Entonces yo nunca dije algo que se me está añadiendo. Por ejemplo, esto es un muñeco de paja. Vuelvo otra vez al argumento circular de los unicitarios.
es que ustedes creen en las personas divinas porque ellos creen en los modos. El Padre es un modo, el Hijo es un modo y el Espíritu Santo es un modo. Nosotros no creemos en modo y creemos en personas divinas, en plural. Si tú me colocas el ejemplo de que yo soy mi papá, eso es patripacianismo. Si tú dices, tú no eres tu papá, ¿verdad? Lógicamente yo no soy mi papá. Es que aquí se está hablando de dos personas. En Juan capítulo 1, verso 1. Aquí no se está hablando de que este mismo era este mismo Dios. Perdón, así sí, está bien. Aquí no se está hablando de que este Logos era otro Dios y el otro era... Dime, un minuto. Ok, voy a concluir la idea en este punto. Entonces, dicho esto, lo de la Trinidad es un muñeco de paja diciendo personas divinas, porque no hay autoridad. Ni Wikipedia, que es distorsionada, lo dice. No existe. Ahora, si tú quieres, buscamos las autoridades y tú me dices, aquí dice personas divinas la Trinidad, y lo volteas y haces así. Pero no hay autoridad, que es lo que yo siempre le digo a los universitarios. Los judíos, era Pablo enoteísta, era Pablo politeísta, porque automáticamente tú te tienes que resguardar de textos fuera de contextos que ya tú mismo me has dado la razón, como el de los salmos. Me diste la razón, porque es un problema social que ellos tenían, más no de naturaleza divina. Hasta ahí lo dejo. Muy bien, vamos ahora con la quinta participación de lo que sería Tito Martínez. No sé si está listo, Tito, enciende tu micrófono. Bien. Sí, 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 sí. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Vale, voy a contestarle al Finger por el final, ¿vale? Lo tengo todo aquí apuntado porque yo siempre tomo notas cuando tengo este tipo de debates. A ver, ha dicho al Finger que Pablo era monoteísta. Mentira, mentira, asquerosa y del diablo. Pablo no era monoteísta, era enoteísta. Y se puede mostrar muy fácilmente. Él creía en la existencia de muchos dioses en el cielo y la tierra. ¿Y por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 8, verso 5, lo dijo claramente. Pablo dijo, como de hecho hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. El verso completo lo voy a decir. Dice, porque para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas. Esa es la traducción correcta, no como lo ha vertido la Reina Valera, ¿eh? Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Y luego en el versículo 5, en el verso 5, Pablo dijo, como de hecho hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Es decir, Pablo estaba reconociendo la existencia de muchos seres poderosos, porque eso, a ver si te enteras al Finger, eso es lo que significa la palabra Dios, muchacho. Poderoso, del hebreo Elohim, un ser poderoso, y simplemente dijo que hay muchos dioses, muchos poderosos en los cielos y en la tierra, pero hay un poderoso supremo, un todopoderoso supremo que es el Padre Celestial de quien proceden todas las cosas. Eso es lo que enseña 1 Corintios 8 del 5 al 6, muchacho. No está diciendo que solo exista un Dios, eso es una asquerosa mentira del diablo. Pablo nunca fue monoteísta, enoteísta, creían un Dios supremo de quien proceden todas las cosas y que es la cabeza de Cristo. El Dios de Cristo, es decir, el Dios supremo, es mentira, es decir, una mentira repugnante y del diablo que Pablo era trinitario, eso es falso. Porque si Pablo hubiera sido trinitario, pon atención a lo que te voy a decir al Finger. Hubiera escrito en 1 Corintios 8, verso 6, lo siguiente. Porque para nosotros hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya está. Ah, sí, Pablo era trinitario. ¿Escribió eso Pablo en 1 Corintios 8, 6? ¿A qué no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Porque para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. A ver, que ya te lo he demostrado en este debate al Finger, que Juan 1.1 habla de dos dioses, de dos personas divinas, no solo de una. ¿No ves que está diferenciando entre el Dios con el artículo y Dios, el verbo, sin el artículo? El verbo estaba con el Dios, no puede ser el mismo Dios. ¿Cómo van a ser el mismo Dios si estaba con el Dios, es decir, con el Padre? Es como si estás tú con tu padre, imagínate tú con tu padre, y voy yo y digo, Alfinger es su padre, el padre de Alfinger y Alfinger son el mismo ser humano. ¿Qué dirías? A ver, muchacho, que estoy mal de la cabeza, que soy un subnormal, ¿verdad? Pues es lo mismo que hacéis vosotros. Estáis diciendo que Juan 1.1 habla de un solo Dios y es mentira cochina. Habla de dos personas divinas. Dos dioses son dos personas divinas. Pablo sabía que el Padre es el Dios supremo, es la cabeza de Cristo. Pablo
El origen de todas las cosas es el Padre, de él proceden todas las cosas. Lo dijo Pablo, ¿lo entiendes? Y luego dices tú, repito la contradicción que ha cometido Alfinger, de decir, luego dice, todas las autoridades trinitarias, ninguno enseña que sean 3 personas divinas. ¿Pero qué estás diciendo, Alfinger? ¿De dónde has sacado esa estupidez que los teólogos católicos no enseñan que son 3 personas divinas? Pero si cualquier libro de teología trinitaria, sea católico, sea evangelóco, todos dicen que son 3 personas divinas. Y ahora dices tú que no. ¿Pero de qué estás hablando, muchacho? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Se te ha ido la cabeza o qué? Son 3 personas divinas, decís vosotros, 3 personas divinas, pero un solo Dios verdadero. En eso consiste la herejía trinitaria. 3 personas divinas, pero un solo Dios verdadero. Imposible, 3 personas divinas no pueden ser un solo Dios. Tienen que ser, por narices, 3 dioses. ¿Por qué? Porque una persona divina es un Dios, 2 personas divinas son 2 dioses, y 3 personas divinas solo pueden ser 3 dioses. 3, no 1. 3. Así que no me vengas con cuentos chinos diciendo que vosotros los trinitarios no enseñáis que son personas divinas. O sea, que aquí, o sea, que no somos tontos. O sea, no nos mientas de esa manera, Alfinger. Claro que enseñáis, todos los teólogos católicos enseñan que son 3 personas divinas. Cógete cualquier libro, católico, protestante, trinitario, y todos lo dicen. 3 personas divinas y un solo Dios verdadero. Ese es el típico monstruo de 3 cabezas. El falso Dios que adoran los trinitarios. Paso palabra. Muy bien. Quiero agregar algo antes de darle paso a Alfinger. El tema no es la Trinidad. El tema es, y Juan 1:1 habla de 2 dioses. Por favor, centrémonos en el tema, porque hasta aquí en el chat ya se están yendo a la Trinidad. Bueno, para que se centren en el tema, por favor, se lo suplico. Muy bien, vamos ahora con lo que sería la 6ª participación de Alfinger, ¿cierto? Sí. Ok, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. No, pero me gusta, bueno, vamos a Juan capítulo 1. Y también voy a lo que él tocó de Corintios. Vámonos a Juan capítulo 1, versículo 18. Del mismo capítulo que tenemos que tocar exactamente. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 18. ¿De dónde salió el logo? ¿De dónde salió el logo? Del seno del Padre. Así de sencillo. ¿De dónde salió el logo? O sea, cuando yo estoy diciendo, estoy hablando de la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Él es el reflejo, dice Hebreos capítulo 1. Debería buscarlo. Misma sustancia. Lo habla allí. Ahora bien, él habla, o sea, esto lo voy a dejar interrogante. Él me va a tener que responder de dónde salió el logo, según el versículo de 1:18 de Juan. Ahora, él coloca reiteradamente cosas a los versículos, y esto es falacia de muñeco de paja. Vámonos entonces otra vez a la clase de hermenéutica. Tengo que volver otra vez a la clase de hermenéutica, y por último voy a cerrar un broche de oro con mis 3 lapiceros. Mira, la clase de hermenéutica dice que tienes que respetar los contextos. En 1 Corintios capítulo 8, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De que creen varios dioses? No. Sacrificio de los ídolos. ¿Verdad? Pablo tenía varios ídolos, y esto está en griego, como yo utilizo es la textual, la 3ª edición. O sea, yo no utilizo Reina Valera. Y la internacional es la que yo utilizo. Entonces, cuando hablamos de este conocimiento que Pablo está dando, él está hablando de que no comáis de los sacrificios de los ídolos. O sea, que él está diciendo que ellos creen en ídolos, más no que yo, Pablo, creo en ídolos. Ahora, si tú le quieres añadir, yo, Pablo, creo aquí en que hay varios ídolos, eso no está allí. Eso es una presuposición añadiendo al versículo lo que no dice. Podemos agarrar los versos y leerlos. Mira, en cuanto a los sacrificios de los ídolos, dice el versículo 1. Vamos al versículo 7. No que haya este conocimiento, porque algunos están habituados a los ídolos. Mas no dice, yo estoy habituado a los ídolos, porque hacían sacrificio a los dioses de aquel momento, dioses paganos. Eso es lo que está tratando ahí.
Voy otra vez al punto. Él comienza al revés. Él ve primero 3 lapiceros. En la fórmula, él ve 3 lapiceros. Pero aquí es esto. Un solo Dios. Pero él comienza al revés. Él ve 3 lapiceros y él dice, es así porque yo lo digo. Pero es que en la fórmula es uno. Dios multipersonal. Eso es todo. No hace falta que yo lo esté repitiendo porque ya se volvió un argumento circular. Y bueno, el moderador se dio cuenta. Entonces, en este punto tenemos que irnos a Juan 1 y yo digo, ya que tú dices que son 2 dioses, automáticamente el peso y la evidencia la tienes tú y por eso yo te estoy contraargumentando más. Tú estás presentando evidencias de lo que yo te estoy exigiendo. Yo te exijo que tú me des 2 dioses. En Juan capítulo 1 y tú te fuiste por toda esa rama que yo he tenido que arriba, muñeco de paja. Yo te estoy presentando 2 personas. Yo te estoy presentando el Hijo y el Padre. Esto es lo que yo te estoy presentando. Ni soy unicitario. ¿Cuándo te presento yo el Hijo? Apocalipsis 19:13, el verbo de Dios, el mismo de Juan capítulo 1. Y palpamos al verbo, dice la primera carta de Juan. Entonces yo te presento mis 2 personitas, el Logos y el Padre. Un minuto. ¿Por qué? Porque el Logo, gracias hermano, el Logo es el Hijo. Vuelvo otra vez a Juan capítulo 1, aquí, a Juan capítulo 1. Ok, mira, voy entonces a leerlo entonces. Todas las cosas por él fueron hechas. Él, nada más él. El atributo de creación. Ok, está bien. Vas a decir, bueno, está bien, él es Dios y no lo niega. Sí, pero ¿y el versículo 18? Hasta ahí te lo dejo. Quiero que me explique el versículo 18. A ver, creo que saca Alex. Sí, te escucho. Vale, pues venga, ya puedo empezar. Sí. Es tu sexta participación. Adelante. Vale, a ver, le voy a responder al Finger por el final, ¿vale? Que lo tengo todo aquí apuntado, toma mis notas. A ver, ya te he demostrado al Finger que son 2 dioses, el Padre y el Hijo. Son 2 personas divinas, que una persona divina es un dios. A ver, ¿tú entiendes que una persona divina es un dios o no? ¿Verdad que es un dios? Y entonces, 2 personas divinas, ¿cuántos son? 2 dioses. 1 más 1, ¿cuánto es? Son 2. 2. Pero claro, a estos trinitarios les han enseñado a creer que 1 más 1 es 1. Son los falsos teólogos trinitarios. A lo largo de los siglos les han metido en la cabeza que 1 más 1 es 1. Cuando Juan 1 está hablando de 2. ¡De 2! ¡De 2! El verbo y el Dios supremo, joteos en griego, con el artículo. Y el verbo era Dios, no dice y el verbo era un Dios, perdón, no dice y el verbo era el Dios, no. El verbo era Dios, sin el artículo. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Si te lo he explicado en este debate, pero es que claro, como no te enteras de nada, pues nada. O sea, una persona divina es un Dios. Esto lo entiende hasta un crío de 3 años, menos al Finger, que no lo entiende. Que una persona divina es un Dios. Y 2 personas divinas, pues son 2 dioses. O sea, esto lo entiende hasta un crío de aquí del planeta Tierra y del planeta Marte y de todo el universo. Que una persona divina más otra persona divina son 2 personas divinas. 2, no una. Luego me pone el ejemplo, me ponga ahí, me saca 3 lapiceros, que son 3 lapiceros, y no son un solo lapicero, pues claro que son 3 lapiceros. Pues de igual manera, el Padre y el Hijo, ¿qué son el Padre y el Hijo? 2 personas divinas, 2 dioses, pues ya está. Ahí tenemos a los 2 dioses, el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Igual que 3 lapiceros son 3 lapiceros, no son un solo lapicero. Si es que me ha puesto un ejemplo tan ridículo. 3 lapiceros son 3 lapiceros. Los has juntado así. Son 3. No es un solo lapicero, ¿lo entiendes? Pues igual el Padre y el Hijo, aunque estén juntos, uno viva con el otro, están juntos, son 2, no son 1, son 2. A ver, al Finger, Pablo dijo en 1 Corintios 8:5, como de hecho hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Lo reconoció. Habla de dioses falsos, al principio en el verso 4, pero luego dice, reconoce que hay muchos dioses en el cielo y en la tierra, y luego dice, pero para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que a pesar
de que hay muchos dioses en los cielos y en la tierra, muchos seres poderosos, porque eso es lo que significa la palabra Dios. Nosotros, los cristianos, tenemos un Dios supremo, que es el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo que es el mediador, por medio del cual fueron creadas todas las cosas. Es decir, Jesús fue quien ejecutó la obra creadora, procedente del Padre. Eso es lo que enseñó Pablo, que tenemos un Dios supremo de quien proceden todas las cosas. No un falso Dios trino, porque si hubiera sido un hereje trinitario, esto ya te lo he dicho anteriormente, pero no te has enterado, que si Pablo hubiera sido un hereje trinitario, hubiera escrito ese texto de la siguiente manera: porque para nosotros hay un solo Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera dicho. Te pregunto, ¿eso fue lo que escribió Pablo en 1 Corintios 8? Versículo 6, ¿verdad que no? Porque para nosotros hay un Dios Padre, Padre, de quien proceden todas las cosas. Es decir, es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y evidentemente el Señor Jesucristo es un segundo Dios, el Dios unigénito, como dice Juan 1:18. Luego has dicho literalmente lo siguiente, aquí lo tengo escrito. Dices tú que Cristo sale del seno del Padre. Y cita Juan 1:18. Vale, gracias. ¿Así? ¿Dice eso Juan 1:18? No. Dice: a Dios nadie le vio jamás, al Padre, el Dios unigénito, que está, tiempo presente, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No dice el texto que Jesús salió del seno del Padre, no. Que está en tiempo presente, está con el Padre, que está con el Padre, Él le dio a conocer. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Dios supremo. Y vuelvo a repetir lo mismo. Vosotros decís, tú has dicho, no, los trinitarios no creemos en 3 personas divinas. Y luego resulta que dices, 2 segundos después, dices que sí, que son 3 personas divinas, pero un solo Dios verdadero. O sea, ¿a qué mente le entra eso en la cabeza? Primero dices que sí, que son 3 personas divinas, y luego dices que no habláis vosotros de 3, que no son 3 personas divinas. ¿Pero tú eres consciente de lo que hablas, Alfinger? ¿Tú eres consciente o no? Tiempo. Muy bien, 5 minutos exactamente. Bueno, vamos con los últimos 5 minutos de Alfinger ya. Aprovecha, Alfinger, aprovecha. Tú puedes, tú puedes. Bueno, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Mira, vamos a hacerle un ejemplo. Este es el Padre, mi cajita de medicamentos. Este es el Padre, ¿verdad? Ya voy para el texto griego de Juan 1 y Juan 1:18 para rematar. Mira lo que saco del Padre. Mira lo que estoy sacando. 2 sustancias que son iguales. Aquí las tiene, ¿viste? Así es la fórmula. La fórmula no es al revés. Él presenta siempre la fórmula al revés. Eso es muñeco de paja. Mira, en el capítulo 1 de Juan, tú lo has dicho. Es un artículo definido presentando a Feos y a Logos. O sea, 2 personas que son coiguales, sí, y ahí tú estás de acuerdo conmigo. Que son coeternos, sí, y ahí tú estás de acuerdo conmigo. 2 personas, o Feos y o Logos. 2 personas. El artículo se utiliza ¿para qué? Para definir personas. Ahora, ¿por qué no está en la tercera cláusula? Porque es una cláusula en la tercera que es de cualidades, cualitativa, atributiva. Por eso no está ese artículo 1. Ahora, en la segunda cláusula, tú la quieres meter en una manera forzando a que el versículo me diga 2 dioses. Ok, pero es que el artículo se utiliza 2 cosas. ¿Para qué? Para personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Logos encarnado, el cual voy a Juan 1:18, y ese verbo estar, yo lo expliqué, utilizado por Juan. Ese verbo copulativo es un verbo imperfecto. Cuando tú dices, voy a presentarlo como los niños. Cuando leemos el versículo, vamos a leerlo en Reina Valera. Bueno, no, a él no le gusta Reina Valera. Vamos a leerlo aquí. Mira, cuando dice Juan, él está queriendo decir, no, pero es que estaba en el seno del Padre. Ahí se utiliza la palabra copo, que salió. Estaba así con el Padre, así. Vuelvo y lo repito aquí. Él estaba aquí con el Padre. Entonces, cuando él dice que está a tiempo presente, está utilizando un verbo imperfecto. Siempre estuvo, desde el principio. Siempre, siempre. O sea, no es que él estuvo o que fue durante un tiempo estilo los Avengers, no. Entonces, Juan 1:18,
allí esa palabra en griego, seno, se utiliza ahí, es que estaba así con el Padre, abrazado, comprometido, como tú lo quieras entender. Había una relación así, vamos a ponerlo así, ajustada con el Padre. Tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro, porque todavía lo está con el Padre. Voy otra vez porque voy concluyendo. En Juan capítulo 1 tenemos entonces esa misma palabrita, ese verbo copulativo, imperfecto, copetérito en castellano, pretérito, como ustedes lo quieren llamar, pero que me está hablando de un tiempo que es indefinido, no que es que fue a partir de ahora. Juan está presentando el logo en la eternidad y en el tiempo presente, porque lo presenta encarnado, y en el futuro también lo presenta, cuando habla Apocalipsis 19. Entonces, cuando se está hablando en Juan capítulo 1, 18, porque yo no me voy a salir del tema, ya yo expliqué lo de la Trinidad y no voy a caer en el mismo tema, o sea, ya se está explicado. Entonces, cuando voy a Juan 1, 18, se tiene que entender que allí se está hablando en un tiempo que es total, indefinido, eterno, como usted, o sea, atemporal. Pero ¿dónde estaba el logo? ¿Dónde estaba? ¿De dónde salió, pues? ¿De dónde salió? Ya que era otro Dios, o sea, un Dios saliendo de otro Dios, o sea, este Dios sacó otro Dios de la misma sustancia y esencia. No, porque tú mismo me diste la oportunidad tú mismo me diste al Salmo y me diste a Filipenses. En Filipenses me dijiste eso es la Keinoxia. O sea, que yo puedo en este momento decir que en todos estos versículos que tú utilizas, y no voy a volver otra vez a 1 Corintios porque ya yo lo expliqué. Amén. Ya yo lo expliqué. O sea, 1 Corintios estaba hablando del sacrificio de los ídolos y no estaba él diciendo, ahora, ¿cómo se le llama a Pablo en el libro de los Hechos capítulo 28? No se le llama a Dios. Era Pablo otro Dios. Era Pablo otro Dios. Era porque ellos vivían siempre como una historia de tener varios dioses. Todavía hoy en día lo hay. Entonces, Pablo, tú eres otro Dios porque se te está llamando Dios. Se le llama a Dios por la pica de culebra porque se salvó de la pica de culebra que era de muerte, de serpiente, que era venenoso. Es por eso. Él mismo dice, son poderosos en contexto, ¿qué? Contexto social, histórico, más no que tenían naturaleza divina. Hay aquí algo que él tiene que entender, qué es naturaleza divina, qué es esencia divina y qué es una persona y qué es el ser de Dios. Eso es todo. Muy bien, vamos con los últimos 5 minutos de Tito Martínez ya igual. Aprovechalo, Tito, y en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Vale, Alex. A ver, le voy a contestar por el final al Finger. Vamos a ver, entérate y pon oído a lo que te voy a decir. Para ser un Dios, atención, y aquí me dirijo a todos los que escuchen este debate, para ser un Dios no hace falta tener forzosamente la naturaleza divina. A los jueces de Israel se le llama dioses en la Biblia y Jesús lo confirmó en Juan capítulo 10. Y yo pregunto, ¿tenían naturaleza divina los jueces de Israel? ¿A que no? ¿Y cómo se les llama? Dioses. Así que el argumento que tú has dado es falso, totalmente falso. Repito, para ser un Dios no hace falta tener la naturaleza divina. Tú puedes ser un ser humano, pero tienes autoridad, autoridad delegada por Dios. Eso te hace un Dios, te hace un ser poderoso. Eso es lo que significa la palabra Dios. Un ser poderoso que puede ser un ser poderoso celestial, como son los ángeles, por ejemplo, o Cristo mismo, o el Padre Celestial, y seres humanos que tienen poder. Eso es lo que significa la palabra Dios en hebreo, Elohim. Pero claro, esto tú no lo entiendes. Primera de Corintios 8:5. Pablo dijo literalmente, así lo dice el texto griego, como de hecho hay muchos dioses en los cielos y en la tierra. Ahí está. ¿No te das cuenta que Pablo estaba reconociendo la existencia de muchos dioses? Muchos seres poderosos. Pero para nosotros hay un Dios Padre, claro, hay un Dios supremo que es el Padre, el más grande de todos los dioses. Eso lenguaje teológico moderno, muchachos, se llama enoteísmo. Enoteísmo, que es la verdadera teología bíblica, no el monstruo de 3 cabezas al cual llamáis Dios Trino, no. Es el enoteísmo, que hay un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, que es único, es el más grande de todos y que es el Padre Celestial. Luego dices, me preguntas que de dónde salió Cristo. ¿Por de dónde va a salir? Salió del Dios Padre, lo dijo Jesús, porque he venido del Padre, porque el Padre me envió. Eso es lo que significa he salido del Padre, porque el Dios Padre, el Dios Supremo, envió a su Hijo a la tierra. Luego dices, en Juan 1:18,
Dices que salió del seno del Padre, has dicho tú. Eso es mentira. Eso es mentira. Dice que está en el seno del Padre, es lo que dice, Él le ha dado a conocer. Está hablando en tiempo presente, que ahora, después de la resurrección, Cristo ascendió al cielo y ahora está con el Padre. Está en el seno del Padre. Está recostado en su pecho. Eso es lo que significa estar en el seno del Padre. Está con el Padre. Es lo que está diciendo. Está hablando, ¿no te das cuenta que Juan 1:18 menciona a los dos dioses? Al Dios invisible, que ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra. A Dios nadie le vio jamás. Pregunto, ¿a qué Dios se estaba refiriendo Pablo? ¿Quién es ese Dios invisible? A ver, Alfinger. Es el Padre. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. No era el Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. No era el Padre. Y luego dice, el Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿No te das cuenta que literalmente está mencionando a los dos dioses? El Dios invisible, que es el Dios supremo, el Padre. Y luego a Jesús, ¿cómo le llama? Porque esa es la verdadera traducción, ojo. La traducción más correcta, el texto griego, es el Dios unigénito. ¿Cómo le llama a Jesús? El Dios unigénito. Ahí lo tenemos. Los dos dioses. Los mismos dos dioses mencionados en Juan 1:1. Se repiten en Juan 1:18. Juan 1:1 habla de estos dos personas divinas que son dos dioses. Luego dices que son dos personas divinas, el Padre y el Hijo. Esto lo ha dicho Alfinger en este debate, que el Padre y el Hijo son dos personas divinas. Y luego seguidamente dice que no son dos personas divinas. Vamos a ver. Alfinger, se te ha ido la cabeza. Dos personas divinas, son dos dioses. El Padre es una persona divina, muchacho. Tiene una personalidad, es un ser personal. Por eso Jesús le llamó Padre. Es un ser personal que tiene emociones, tiene cuerpos, un cuerpo celestial, tiene sentimientos. Es una persona, pero divina. Y luego dices tú que no, que vosotros los trinitarios no habláis de tres personas divinas, pero de verdad, ¿tú eres consciente, Alfinger, antes de hablar lo que dices? Juan 1:18 no dice, repito, que Jesús sale del Padre, lo dice que está a tiempo presente, que está con el Padre, el Dios unigénito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya para terminar, Juan 1:1 está hablando bien clarito, como ya lo he demostrado en este debate, de dos dioses, dos personas divinas, que son el Verbo y el Dios supremo, con el artículo, Joteos en griego, que es el Padre celestial. Ahí tenemos a los dos dioses, que es la principal doctrina de toda la Biblia. Paso palabra. Termino, vamos. Muy bien, pues ya hemos llegado a la parte final de este debate. Saludo ahí a los que se quedaron hasta el final. Hubieron más de 40 personas conectadas, pero ya nada más quedaron 10. Se aburrieron, se fueron, les dio sueño. Bueno, y bueno, ya hemos llegado a la parte final. Saludos a los que se quedaron ahí, a Miguel José, a ver quién otro veo por ahí, al terror de las falsas doctrinas, a Carlos Patiño, Manfred Cruz, entre otros que andan por ahí. Muy bien, vamos a la despedida ya del debate. Les recuerdo, ya no se puede decir nada del debate, ya el debate terminó. Vamos con el minuto de despedida de Luis Alfinger. Adelante, igual si quieres mandar un saludo, mándale un saludo a algún hermano tuyo o algún grupo en el que estés. Adelante. No, bueno, Dios los bendiga. Gracias a Tito por este diálogo. Fue un diálogo debate y muy bueno. Para mí fue muy interesante y muy bueno. O sea, y bueno, Alex León, gracias por moderarnos. Ahora en la noche, o sea, sería 3 de la mañana hora de España. Creo que es 2 de la mañana hora de España, para que tengan la invitación de aquellos que se quedaron o aquellos que van a ver este video del siguiente debate, que va a ser con un adventista sobre el tema del sábado, que si los cristianos tenemos que guardar sábado. Bueno, todo bien, gracias a Dios. Esperemos que sea de bendición siempre para los terceros, o sea, para los que escuchan el video, que son los que van a relacionar los versículos y todo esto. Sin más que decir, buenas noches y hasta luego. Muy bien. Gracias, Alfinger, por pues mantener la cordura en este debate y pues mantener el respeto también. Ahora vamos con Tito Martínez, igual el minuto de despedida. Adelante, Tito. Bueno, doy las gracias a los dos. Primero a Alex por haber programado este debate, haberlo preparado, y también a Luis Alfinger. Creo que ha sido un muy buen debate y como podéis ver,
por la fama que tengo, lo digo, como podéis ver, no he insultado a nadie. No le he insultado a Anfigen a nadie, porque ya la fama que tengo por ahí de que yo no valgo para debatir porque siempre estoy insultando a mis contrincantes. Como podéis ver, es mentira. Yo cuando tengo un debate, sea por Telegram o por YouTube, por lo que sea, nunca utilizo los insultos. Jamás, solamente ataco la doctrina, no a la persona. Eso lo hago siempre en los debates, que quede claro. Cuando estoy en un grupo de WhatsApp o de Telegram y tal, y hablamos en privado, pues sí, a veces utilizo insultos, ¿de acuerdo? Pero en los debates jamás, que quede claro. Así que les doy las gracias y espero que luego los que escuchen este debate pues saquen sus propias conclusiones. Yo creo que es la doctrina fundamental de toda la Biblia, la de estos dos dioses eternos, que son Cristo y el Padre Celestial, y es fundamental para la salvación eterna. Así que luego los que lo escuchen, que ellos mismos saquen sus propias conclusiones sobre lo que se ha hablado aquí en este debate. Muy bien, pues ahora me despido yo, el que moderó este debate, Alex León. Suscríbanse al canal, compartan. Les recuerdo, ambos pueden subir este debate a sus respectivos canales sin cortar ni agregar nada, porque eso ya no sería justo. Así es que, bueno, nos vemos en la próxima. Saludos, Tito. Buenas noches a ti, buenas noches a Finger y nos vemos en el próximo debate. Adiós.